Este tema, una nota más que interesante que escribiste vos por estos días, que tiene que ver con de qué manera se está casi, digo, no dejando de existir, pero está borrándose muchísima gente de lo que tiene que ver con el gas por redes, ¿no? Yo quiero Sí, decir dos cosas. Lo primero es primero felicitarte, porque esto que estamos contando, y que vos lo escribiste muy bien por estos días, es algo que vos me habías contado y me habías anticipado que iba a pasar hace exactamente 2 años. Y me dijiste, mira que esto viene para mal para esta gente, ¿eh? Porque va a llegar un momento en que se va a hacer todo por garrafas, va a hacer todo. Y yo la verdad es que mal acostumbrado desde chico, por suerte a tener gas en casa, ¿no? Decía, ¿de qué está hablando este señor? Sé que sabe del tema, pero digo, bueno, algo me va a anticipar y era eso, tal cual. Y es tal cual, está pasando eso, ¿no, Quique? en parte está pasando eso. Ujú. Me parece que hay que ver si se estancó, Ajá, si llegó al techo, que sí, es el negocio del que todos conocemos, que es el gas por red. ahí está. Antiguamente el gas por red fue algo muy económico. Yo me acuerdo que yo tenía una tía, la tía Estela, en Sí, Lanús, que tenía su cocina de 5 hornallas, 4 grandes y una que era un piquito muy chiquito, ajá, y ella como si fuese una cocina económica de nuestras bisabuelas, obviamente. siempre estaba encendido eso, Mira, y pagaba 2 pesos por el gas ese, y siempre lo tenía encendido. mira, sí. Esa idea de que era calidad de vida, Ujú, porque lo que era el gas natural por red era calidad de vida, ujú. y a un precio económico. Y la historia viene, me parece, puedo hacer en un 30 segundos un Sí, poco de reconto. Bueno, el obviamente. año 47 alguien le dice al general Perón, al presidente Perón, mire, acá está faltando un problema de gas porque se va al gasómetro, donde después se construyó el viejo estadio de San Lorenzo, Ujú, ahí quemaban coque y hacían gas para canalizarlo por las redes o ponerlo en tubos de 45 kilos. ujú. Bien, se va. ¿Y dónde? ¿Qué pasa? Y mire, allá en el sur ventean el gas o lo queman, dice, porque no se puede, nada, digo, no se puede usar ahí. ¿Y dónde lo usamos? ¿Qué vamos a hacer? Y era un gasoducto. Y ahí fue en el año 47 el primer gasoducto y en Mira el año vos, 50, mira, y por eso nosotros tenemos hoy el 60% de la población abastecida con gas por red, gas mira. natural en redes de gas. Somos el Ujú. país latinoamericano con las líneas de gasoductos más largas y la mayor penetración o el mayor consumo de gas natural por red, que es al 60% de la población. El sesenta por Perfecto. ciento mira. Ese es el contexto Ujú, general. sí, Ese es el contexto general. sí, sí. Después viene, se empieza, después vienen las privatizaciones, la del Estado, la privatización, y viene gobierno neoliberal de macrismo. Cuando viene el gobierno dice yo lo dolarizo. Entonces empezamos a dolarizar y estamos pagando entre $3.50 y $4 el millón de BTU, que sería Ujú, la unidad métrica del gas natural. sí, Y entonces él dice, bueno, si el dólar sube tanto, las tarifas se tienen que actualizar a eso. Y así fue lo que fue sucediendo. Entonces hubo en promedio aumentos entre el 1.800 y casi el 3.000% Dios en el ahí. gas natural. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, El gas natural puede ser reemplazado para cocinar o para calentar agua con electricidad. claro. Entonces, lo que ha sucedido fue que la gente, en general, frente a dos energías caras, porque también la electricidad Sí, las subió dos, incluso más obviamente. Mucho, que mucho el más gas todavía. Sí, natural. sí, sí, sí. ¿Qué hizo? Agarró y dijo, bueno, yo voy a optar por una. Claro, ¿Qué hago? La electricidad, y bueno, pago una cara, pero pago una sola, no está pago dos bien. caras. Claro, claro. Entonces la gente dice, bueno, me caliento el agua con el calefón o el termotanque eléctrico, Exacto. cocino con electricidad, y el gas lo elimino. Y esto es Claro. lo que estuvo sucediendo. Por ejemplo, como te explicaba ahí en la nota, Metrogas en el 2018 y 2019 perdió 86.000, 87.000 clientes que se fueron Tremendo el al número. gas, a la A la electricidad, electricidad. sí, 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 sí. Y después en otra parte de la nota pongo, hay 2 millones de viviendas Exacto. en la Argentina que le pasa el caño de gas
por la puerta y no se conectaron. Eso me y llamó mucho la esas atención, sí, viviendas hacen una combinación entre el gas envasado y la electricidad. Claro, ahí Eso es lo que está. está pasando. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque la gente optó entre esto. Entonces, por ahí, el caso del gas envasado, que puede ser en un cilindro, una garrafa, lo va controlando, se calienta el agua del termotanque con el eléctrico, Exacto. y así está pasando todo eso. Sí, sí. Y esto es un poco lo que ha sucedido y lo que está sucediendo ahora. Sí, recordemos que no son es que somos los originales de Latinoamérica, digo, ¿no? Hay países enteros que directamente en el gas lo tienen No, solamente envasado, ¿no? Uruguay me parece que es un dato de eso, ¿no, Quique? sí, Uruguay, es más, Uruguay, No tiene en red, ese ¿no? sen- no tiene, exactamente, no tiene red, No tiene gas y por red. después no solamente eso, sino que Uruguay tiene dos redes, una lo tiene en Colonia y el otro lo tiene en Montevideo. Ajá. Estaban los brasileros de Petrobras y se los regalaron, pero por nada, Mirá vos. porque los uruguayos no se sumaron, Mirá. pero para nada se sumaron al servicio de gas por red, porque ellos es como que no entienden de que vos, si no consumís, tenés que seguir pagando un Claro. canon fijo. Exacto, sí, sí. Esta sí. cosa que a nosotros nos resulta normal, Sí, que en absolutamente. verano solamente prendemos 2 hornallas para cocinar, Exacto. y te viene la boleta y lo pagás, pues nada, lo pagás, tenés Sí, sí. esa cultura. Totalmente. En Uruguay, si usaste 2 hornallas y casi no lo usaste, le cuesta pagar esa factura. Entonces dice, no, me quedo, Con y toda la ellos lógica. hacen una especie de mix de leña, GLP, gas envasado, Sí. y electricidad. Yo te voy a decir una cosa, Sí, decime. nosotros energéticamente somos un país muy justo, Ujú. porque el 60% utiliza gas por red, Ujú. el 40% gas envasado, Sí. garrafa, cilindro, granel, Sí. y casi no tenemos, son casos muy puntuales que no llegan ni en nada, está radicada el uso de la leña. En América Latina, en promedio, el 30% de la población todavía cocina leña. Mirá vos. Tremendo. ¿Está? Qué definición. Bueno, Sí, sí, sí. en ese sentido, Argentina es un país muy justo, Ujú. a pesar de que uno puede ver las injusticias, pero cuando te mirás en el contexto, es un país muy justo. Mirá vos. Quique, no es por hacer futurología ni nada menos, pero digo, ¿cómo ves vos entonces el uso por lo menos de lo que tiene que ver con esta gas por red en lo que viene del año, en lo que viene del próximo Mira, invierno, en cuanto a sí. costos, digo, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? Mira, lo que está haciendo ahora el gobierno, que ayer un poco lo adelantó el ministro Guzmán, es Guzmán, hacer como va a tirar abajo todo el esquema tarifario dolarizado de Macri, lo bien que hace. de Macri, Ujú. y lo que va a tratar de empezar a hacer, que es un poco tiene que ver con lo que fue la premisa de campaña de Alberto Fernández, decir, Sí, bueno, yo cobro, es decir, o la gente cobra o recibe un sueldo en pesos, sí, no le puedo dolarizar la tarifa y cobrárselo en pesos, pero a valor dólar. claro. Entonces, lo que sí va a hacer el gobierno, que es lo que está haciendo, es generar un nuevo esquema donde las tarifas, si bien hay complementos, por ejemplo, que se toman el valor en dólar, de hecho se toma el valor dólar para la producción, este famoso millón de BTU, que es la medida métrica del gas natural, que está dolarizado, está fijado en los contratos precio dólar. Lo que va a hacer el gobierno va a aplicar subsidios determinados para que la población cobre en pesos, y ese diferencial, si hay saltos en el dólar o en la cotización, sea equilibrado con subsidios. Para eso el gobierno en el presupuesto 2021 ya destinó 805.000 millones de pesos para subsidios, que le pone tanto en el bolsillo del consumidor final, como que le va a poner al consumidor final, como le va a poner en las cajas de las empresas productoras o distribuidoras. En ese sentido, el subsidio va a ser muy fuerte, por eso
la Secretaría de Energía, en vez de estar en el Ministerio de Producción, pasa a estar bajo la órbita de Martín Guzmán, porque en Claro. realidad es el tipo que va a manejar Mirá. el dinero y la caja de los subsidios. Eso es lo que se viene. A mí me parece lógico que Está bueno. si bien no haya un congelamiento como hubo durante el gobierno principalmente de Néstor y de Cristina, Sí. y de Cristina durante mucho tiempo, hasta el último tiempo que vino con Axel Kicillof, que se fueron liberando algunos precios, pero sí me parece que tampoco puede ir detrás del valor internacional, Claro, y que la energía termina siendo como el sostén o la estructura que te da el despegue económico. Claro. Y no puedes tener una estructura cara de energía. Te doy un ejemplo. Sí. Vos sabés que yo soy el presidente de la cooperativa de agua de Coparque de Parque Quirno. Exactamente, Bueno, sí. en Parque Quirno en el 2016, en enero del 2016 pagábamos 16.000 pesos. En enero del 18 Sí. pagábamos 140.000 pesos de Mirá. luz por 5 bombas. En diciembre del 2019 terminé, Claro. yo no, la cooperativa terminó pagando 300.000 pesos Qué por mes bárbaro, promedio. Dios. Qué locura. Qué locura. ¿Estamos? Entonces, la energía no puede ser que toda una población viva y la industria viva para pagar a 5 tipos que eran dueños de las distribuidoras eléctricas, Claro. o de las distribuidoras de gas y de las Sí, productoras. sí, 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 Entonces sí. vos te decís, che, mirá, Dios, qué estamos locura. generando ganancias y asegurando ganancias exquisitas, y en el resto nos fundimos, Claro. porque desaparecieron 25.000 pymes, Pero o obviamente. cayó el empleo formal. ¿Por qué? Porque frente a esa suba de costos, lo que empiezan a hacer la gente es, bueno, empiezo a recortar acá un empleado, un Obviamente. empleado menos, 2 empleados menos, y es lo que pasó. En Claro. otras cerraron. Claro, Entonces, exactamente. esto es lo que pasa, tener una energía lógica que le permita una reinversión, porque la energía siempre requiere inversiones permanentes, Sí. generar tanto electricidad como gas, pero tampoco que sea el negocio de un solo sector en detrimento de otros sectores. Claro, exactamente. Pero Kike, la pregunta mía iba dirigida básicamente a lo que tiene que ver con la vida diaria nuestra, digamos, ¿no? Me acuerdo que en plena época de el innombrable de Macri, pedía que la gente ¿cómo se llama? Se abriga dentro de su casa para no prender estufas, para no prender nada. Él después, por supuesto, eso lo veía viviendo una vida de rey, digamos, ¿no? En su casa y lo demás, en los countries de donde vive él. Y me acuerdo realmente que hemos pasado un invierno muy, muy duro, creo que como en muchos años, ¿no, Quique? Si vos no me corregís, que pasaba en Argentina con tantísima cantidad de gente que estaba cagadísima de frío, ¿no? Digo, yo no me acuerdo que haber vivido una vida en la que llegaba a casa y no sé si estaba mejor afuera de casa que adentro, en cuanto a lo que tiene que ver con el frío. Digo, ¿eso va a pasar de vuelta? Desgraciadamente vamos a tener que pasar por ahí, no. Mira, yo creo que de hecho no lo pasó este invierno porque hubo un congelamiento tarifario. Exacto, sí. Y el gobierno mantuvo eso y le dio una lógica, y porque si nosotros hubiese seguido el gobierno de Macri, Sí. pagábamos por ahí en vez 50% más de gas o de energía si hubiera estado otro gobierno de Macri. Es decir, una Posible pyme pagar. como puede ser la cooperativa pasaba a pagar 300.000 pesos al primer año de Macri, alrededor de 400.000, 420.000 pesos Dios, más. qué locura, qué locura. Entonces, Sí. eso no pasó. Sí. Lo que sí va, creo que va a suceder es que va a haber esto, por ahí va a haber un mínimo aumento que lo pueda pagar por determinados sectores, Sí. van a renegociar y se van a sentar nuevas reglas como para futuro ver qué es o cómo se empieza a poner el tema de la tarifa. Lo que sí creo es que el gas envasado casi no va a haber aumento. Me parece que no va a haber aumento. Ajá, esto es lo que yo intuyo. Sí. Nadie me lo dijo. Sí, mira, aquí que no va a haber aumento. Claro. Pero es un año electoral, el gas envasado es sensible, es un tema que sale en tapa de los diarios, Claro. no va a salir, me parece, o si sale va a ser una corrección muy mínima. Y me parece que es eso. Lo que pasa es que el gobierno, frente a lo que está planteando el gobierno, que es lo que plantea y que va a ser la lucha de este año,
que es un tema económico, que en el sentido, ¿cómo da recuperación al salario para que recupere el mercado interno y recupere la economía en general? O si esa recuperación mínima se la quedan los principales jugadores, como Claro. puede ser, suponete, las telecomunicaciones con Claro. el 20% de que quieren de aumento, Sí, 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 el sí. gas, Sí. la electricidad, y esa va a ser la puja. ¿Quién se va a quedar con esa recuperación económica? ¿O la economía en general o determinados sectores del servicio? Y esa es la puja interna tan fuerte que está teniendo el gobierno ahora, ¿no? Digo, con determinados Totalmente, lo ves en sectores en los los que... alimentos. Sí, sí, Lo ves totalmente, sí. en los alimentos, lo ves muy Totalmente. claro eso. Y Excelente. también cómo presionan determinadas empresas de servicios que están en determinados lugares muy fuertes Ujú. y que quieren, quieren acompañar. Por Totalmente. ejemplo, las prepagas, por ejemplo. Claro. Entonces vos te das cuenta de que son sectores muy fuertes que no quieren dejar de perder o Exactamente. no se adecúan a determinada situación. Quique, volviendo al gas, Este, antes de despedirte, te quería consultar, hacerte una última consulta que tiene que ver la fuerte, enorme relación que por estos tiempos logró tener por determinadas cosas Alberto Fernández con el presidente de Bolivia. Estoy hablando con Evo Morales, recordemos después del golpe de Estado, quien lo amparó y quien pidió justamente por cuidar la vida de él, en este viaje que hizo a México, en esta vuelta a la Argentina y el regreso a la Argentina a Bolivia, acompañado por el presidente de la Nación. Digo, esta fuerte relación que tiene, ¿nos beneficia a la Argentina en algo en cuanto a lo que tiene que ver con el gas? Digo, la relación que tenía Argentina con Bolivia por la producción de gas, ¿no? ¿Vos calculás que sí, sí? mira, el tema es así. Ahí hay que separar en dos temas. A ver. La energía siempre es necesaria para producir y por ahí es necesario tener como una especie de una fuente alternativa a lo propio que podemos generar, que puede ser Bolivia y que le podemos hacer un gran favor. Uh-huh. Entonces, lo del gas de Bolivia sí, porque inyecta por el norte. Pensate que nosotros, el gas los mayores consumidores están del centro hacia el norte del país. Claro. Y los principales puntos de producción del gas y el petróleo están en la Patagonia. Como Uh-huh. dijo uno, los dinosaurios se murieron allá y no en la provincia de Buenos Aires. Claro, obviamente, desgraciadamente, claro. Totalmente. Esto está claro. Estos Entonces, dinosaurios malditos. ¿qué es lo que ha pasado? Uh-huh. A veces te conviene, no sé, por ahí importarle a Bolivia y mejorar los precios de compra, Claro, a eso iba, sí, que sí. lo tenés ahí al lado, Uh-huh. con gasoducto mediante que llegan hasta Salta y Salta Claro. lo puede bajar o distribuir en la parte norte y bueno, eso se puede hacer. Y después por ahí lo que hay que destacar de Evo Morales Sí. es, por ejemplo, que está bueno destacarlo, yo siempre lo trato de destacar, que fue cómo hizo crecer a YPFB, que es nuestra YPF, solamente que le agregás la B de boliviana. Ah, mirá vos. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Bolivianos, mirá qué dato. Bueno, ellos hicieron dos refinadoras muy grandes, Gran Chaco y Sencata. Mirá. Pasaron de ser un país que solamente producía gas, así como estaba, lo distribuía, Sí. a ser el mayor exportador, no el mayor, segundo exportador de gas para garrafas de GLP. Después de Argentina viene Uh-huh. Bolivia, empezó a venderlo, hoy le vende a todo Paraguay, a todo el sur de Perú, le generó dividendos por 160 millones de dólares. Claro. Empezó a producir materia prima y empezaron a generarse industria, porque con la refinación del petróleo, vos aguas abajo terminás generando entre 250 y 350 empresas o rubros industriales. Claro, por ejemplo, empieza la uria que sirve para fertilizar los campos. Uh-huh. Empezó a producir internamente, pero también para exportar. Entonces, lo que ha hecho Evo Morales con YPFB, sin tener un máster en nada, Uh-huh. ser un hombre, un trabajador, un aymara, lo que ha hecho, la revolución que hizo con YPFB es impresionante, que era para destacar. Mirá, ¿y desde cuándo existe YPFB, que nunca lo escuché? Desde toda la vida. Yo te voy a contar una historia. Argentina, con ese sueño latinoamericano, cuando Mosconi hace YPF,
se recorre todo el continente diciéndole a todos los países del resto de América Latina, diciendo, ustedes tienen que hacer la petrolera pública. Entonces surge YPF, surge Pemex, Petróleos de México, surge Petrobras, y todo fue porque hubo un argentino, el general Mosconi, impulsado también por Irigoyen, a que vaya a contar la buena nueva y de que el petróleo le iba a dar independencia económica y política, nacionalizando y teniendo el manejo de los hidrocarburos en manos del Estado, que te daba autonomía. Bueno, eso es lo que pasó. Por eso YPF no hicieron más que ponerle boliviana. Hicieron un calco, es un calco de la YPF Argentina. Mirá qué interesante. Bueno, perfecto. Es eso. Bueno, así fue la historia. Quique, me alegraste el día saber que por lo menos no voy a morir de frío este año. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. No te vas a morir de frío. Pero aparte hay otro tema. Se suspendieron los cortes. Claro, además, como si fuese poco, digamos. Sí. Después habrá que ver cómo se paga eso, pero se suspendieron los cortes. Sí, pero a eso me agregaste que el Estado Nacional, en este caso de la mano del presidente Alberto Fernández, ya está pensando en subsidios directos para la gente, digamos, ¿no? Para que la gente no pague tan caro el gas como venimos pagando, ni el resto de los servicios, digamos, ¿no? Pero no es poca cosa. No sé si vamos a pagar menos de lo que pagábamos. Ajá. Lo que no vamos es a pagar más o mucho más de lo que se paga ahora. Ajá, mira. Esa sería la lógica. Medio para atrás, a mí me cuesta, me resulta difícil que uno vaya para atrás. Claro. Pero que no va a haber que vos decís, bueno, en un año la boleta de gas me varió en un 70%. Claro, exactamente. Sí, eso no va a existir. Bueno, no es un dato menor ese, Enrique. Realmente. No es un dato menor, por eso. Por eso. Bueno, Quique, muchas gracias como siempre. La verdad, un placer poder hablar con vos, hermano. Muy bueno, muy bueno. Sé que sabes mucho del tema y la verdad que... por llamarme y acordarte de mí. No, por favor, la nota estuvo excelente y digo, esto no hemos hablado con Quique para profundizar un poco y contarle un poco a la gente que, por lo menos que tenga una visión un poco más clara de lo que está pasando con el gas en nuestro país después de semejante temblariedad que nos dio Macri. Así que bueno, ahí estamos. Quique, querido, te mando un abrazo enorme, como siempre un placer. Abrazo a vos, Raúl, y a toda la audiencia. Exacto, un abrazo. Dale, abrazo grande. Chau. Ahí estamos. Enrique Mujica, periodista, colega de acá de la zona, vecino de Hurlingham, presidente de Coparqui.